Hola, pues hoy quiero invitarte a una reflexión sobre cuánto nos gustan los datos. Nos gustan los números porque supongo que eso nos da cierta seguridad, cierto aplomo a la hora de tomar decisiones o de establecer nuestros criterios. El problema es que a veces nos confundimos y le damos a los datos una importancia que realmente no tienen. Te voy a intentar explicar esta argumentación a través de varios ejemplos. Puedes buscar los datos de cuántas personas han nacido en el mundo el mismo día en el que naciste tú, pero esos datos no explican por qué tú has nacido en tu familia y no has nacido en una familia diferente. Puedes buscar datos sobre los accidentes de tráfico, sobre cuántos se producen por un despiste al volante, por un mal estado de la carretera, por las condiciones climatológicas, pero esos datos no pueden explicar por qué una familia tiene un accidente y muere el marido, mueren los dos hijos y la mujer está embarazada, pierde la niña que estaba esperando, pero ella sobrevive al accidente. Los datos no son capaces de explicar por qué ella sobrevive. Puedes buscar los datos sobre cuáles son los factores que provocan un tsunami, sobre sus frecuencias, las repercusiones económicas de los tsunamis, el número de desaparecidos o el número de damnificados, pero ninguno de esos datos explica por qué la española María Belón, junto con toda su familia, su marido y sus 3 hijos, sobrevivieron al tsunami del año 2004 en Indonesia, historia que dio lugar a la película Lo imposible, mientras que otras familias se perdieron o quedaron rotas. Los datos no explican por qué su familia entera sobrevivió. Y puedes buscar también datos sobre cuántas maletas se pierden al año en los aeropuertos, cuántas se pierden en vuelos nacionales o en vuelos internacionales, el color y el tamaño de las maletas que más se pierden, pero ninguno de esos datos puede explicar por qué se pierde una maleta en concreto, por qué se pierde la tuya. Porque los datos en realidad no son nada, son solo un recuento de cosas que pasan, pero no explica el por qué pasan esas cosas. Los hombres, en nuestra necesidad de buscar el porqué de las cosas, pues hemos elaborado distintas herramientas para buscar lo que se llama la causa raíz de los problemas o de las situaciones, qué es lo que origina y lo que provoca que se dé una determinada situación. Y una de estas herramientas es el diagrama de Ishikawa, que es un diagrama que también se llama de espina de pez, porque se buscan las causas de los problemas o de las situaciones evaluando una serie de datos que se colocan en forma de espina de pez. Y los datos que se analizan son método, máquina, materiales, mano de obra, que se refiere a todas las personas que intervienen en esa situación, medio ambiente y medición, que se refiere a los datos. Y aunque estas herramientas se emplean para buscar las causas de los problemas normalmente en las empresas, pues los puedes utilizar también para las situaciones de tu vida. Me gustaría llamarte la atención sobre un aspecto, y es que en ninguna de todas estas herramientas que utilizamos para conocer la causa raíz de un problema, de una situación, nunca se habla ni del azar, ni de la suerte, ni de la casualidad, porque esas cosas no existen. Pues bien, volviendo al diagrama de Ishikawa, tienes que analizar esos 6 factores de los que te he hablado y no puedes dejar ninguno sin analizar. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque nosotros los hombres creemos que lo controlamos todo y que lo podemos todo, que somos dueños de todo lo que ocurre en nuestras vidas al 100%. Así, si quieres tener hijos, pues tienes que tener relaciones, pero eso no garantiza que vayas a tener un hijo y tampoco garantiza que vayas a tener ese hijo que tú has imaginado o que has ideado, porque tú no puedes controlar quiénes van a ser tus hijos. Si sales de viaje puedes elegir la ruta que más te conviene, la que sea más cómoda o la que sea más rápida, porque tienes muchos datos para poder elegir el camino por el que quieres circular, pero no puedes controlar que otro conductor se salga de la calzada y choque contigo. Si viajas a un país exótico, pues puedes controlar el momento en el que quieres realizar el viaje, pues para evitar los monzones, por ejemplo. Puedes ponerte todas las vacunas posibles, evitar beber agua del grifo, puedes comer alimentos sobrecocinados, pero nada de eso evita una reacción alérgica de una vacuna, ni que las condiciones higiénicas de la cocina del restaurante en el que entras a comer sean penosas, ni que tengas bajas las defensas y te cojas una gastroenteritis de caballo. Ni evitas tampoco que se produzca una catástrofe inesperada. Los datos no lo evitan. Y puedes viajar siempre llevando el equipaje de mano sin facturar las maletas, pero eso no evita, como me ha pasado a mí, que llegado el momento la azafata te diga que tienes que entregar tu maleta y llevarla a la bodega del avión, porque si no,
no puedes entrar en la cabina del avión. Y tú tienes los datos, sabes que en el avión hay sitio en la cabina para poder subir los equipajes de mano y tienes tu billete en el que dices que vas a viajar con equipaje de mano y tienes hasta la razón de tu parte, pero nada de eso evita que si quieres viajar tengas que dejar tu maleta en la bodega del avión. Porque no controlamos nada y entonces, pues entonces lo que ocurre es que tienes que tener presente que en ese diagrama de Ishikawa, en la mano de obra, en esas personas que intervienen en las situaciones de tu vida, hay 3 personas que intervienen siempre, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hay una 4ª persona que interviene también si tú permites que intervenga, y esa es Satanás. Las 3 primeras personas intervienen siempre para tu bien, Satanás para tu mal. Porque en las situaciones de tu vida no estás solo tú y las personas de tu entorno, están esas otras 3 personas que intervienen siempre en tu vida. Y no importa si crees o no crees, si tienes fe o no tienes fe, Dios, las 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, intervienen siempre en tu vida. Y lo hacen, en primer lugar, para demostrarte que tú no puedes nada, que el único todopoderoso es Él, que Él es el único que lo conoce todo y que lo puede todo, y que tú no puedes nada. Y que por muy grande que sea tu conocimiento y muchos datos que tengas, tú no puedes nada. Y por eso a veces Dios interviene y perdemos un tren y nos enfadamos porque tenemos que esperar al siguiente y ya estábamos cansados y queríamos llegar a casa o porque vamos a llegar tarde a una cita o al trabajo. Y entonces protestamos. Pero tú no sabes por qué has perdido ese tren, no sabes por qué Dios ha intervenido y no sabes cuál es ese mal mayor del que Él te ha apartado. Y ese es el motivo por el que tú has nacido en tu familia y no has nacido en otra. Ese es el motivo por el que aquella mujer se salvó en aquel accidente de tráfico y ese es el motivo por el que María Belón y toda su familia se salvaron en el tsunami del año 2004. Porque Dios, el Dios trino de la Biblia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, interviene siempre en tu vida, siempre está presente en tu diagrama de Ishikawa, aunque tú no seas capaz de verlo. Y Él siempre estará ahí, intentando que vayas a Él. Y utilizará el resto de elementos para ello, utilizará los materiales, las máquinas, los medios, el medio ambiente y los datos, esos datos que tanto te gustan y en los que tanto confías para encontrar tus porqués. Pero la próxima vez que ocurra algo importante en tu vida, no te preguntes por qué, sino pregúntate más bien por quién ha ocurrido eso. Es justo Yahvé en todos sus caminos y piadoso en todas sus obras.